Mi nombre es Joana Parra. Actividad 1 de Fundamentos Tributarios. Introducción. El estudio del derecho tributario es esencial para comprender cómo los estados financian sus actividades y servicios públicos, cómo está organizada la obligación tributaria, cómo surge, y la idea es que se pueda contribuir a través de los tributos económicamente al sostenimiento del Estado. Tenemos las definiciones del derecho tributario, que es la rama del derecho público que regula la relación entre los contribuyentes y el Estado. Tenemos el impuesto, que es un tributo obligatorio que los ciudadanos deben pagar al Estado. El contribuyente, persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las obligaciones. El hecho imponible, que es el acontecimiento previsto en la ley que origina la obligación. Y la base imponible, que es la magnitud económica sobre la cual se aplica el tipo de impositivo. Las clases de impuestos, entonces tenemos los impuestos directos, que son los que gravan directamente la renta o el patrimonio. Tenemos los impuestos indirectos, que gravan el consumo de bienes y servicios, como por ejemplo el IVA. Y las declaraciones tributarias, que son los documentos mediante los cuales los contribuyentes informan al fisco sobre su obligación fiscal. Tenemos los elementos de la obligación, que es el sujeto activo, que es el ente público; el sujeto pasivo, que es la persona física o jurídica; el hecho imponible, que es el evento o la situación que origina la obligación; la base, que es la cuantificación económica; y la cuota tributaria, el resultado de aplicar el impositivo. Las ramas del derecho. Entonces tenemos que el derecho público regula las relaciones entre los estados, las organizaciones internacionales y la estructura interna de cada estado. Tenemos el derecho administrativo, derecho internacional, público, derecho penal, derecho financiero y derecho laboral. Asimismo, también tenemos el derecho privado, que regula todas aquellas relaciones entre particulares y también entre estos y el Estado o cualquier ente público. Entonces tenemos el derecho civil, que es el estudio de las relaciones con los particulares respecto al patrimonio y contratos; y el derecho comercial, que son los actos de comercio. El derecho tributario se define como la disciplina que tiene el objeto del estudio del conjunto de normas y principios mediante el cual se regulan, forman o se modifican los tributos. El marco legal es, a saber, la gestión de inspección, de recaudación, sancionación y de revisión de las normas tributarias generales. La evolución histórica, entonces tenemos como las principales leyes que han contribuido al tema de los impuestos. En esta línea tenemos de tiempo donde podemos ver que se crea el IVA en Colombia por el Ley 3288 de 1963. Asimismo, su primera modificación fue mediante un decreto reglamentario. En 1966 se hace una diferenciación en tarifas. Se introduce en 1971 los servicios intermedios de la producción y se graban unas tarifas. Luego se extendió en 1983 el impuesto de comercio al detal, se crea el régimen simplificado. En 1986 primer estatuto tributario. En 1995 se eleva la tarifa del IVA y la base gravable. En 1997 se establecieron las sanciones para los que no consignaran el IVA. En el 2000 y 2001 se generalizó la tarifa del 16 y se aumentó la retención de fuente. Luego ya para el 2002 tenemos un cambio en la estructura del IVA. Y finalmente tenemos diferentes decretos que han intervenido. Acá tenemos la pirámide de jerarquía de las normas en Colombia. Entonces, ¿quiénes están obligados a promulgar estas normas? Entonces tenemos Constitución política, es la promulga la Asamblea Nacional Constituyente. Las leyes las hace el Congreso, las promulga el Congreso de la República. Los decretos reglamentarios están a nombre de la Presidencia de la República, son las de promulgación. La ordenanza son a cargo de las asambleas departamentales. Los acuerdos de los consejos municipales y las resoluciones y circulares lo hacen las entidades administrativas y autoridades competentes. Mi nombre es Dios Jiménez para continuar con el tema que son los tributos y para qué sirven. Los tributos son prestaciones obligatorias en dinero que los ciudadanos y las empresas deben pagar al Estado. Estas contribuciones son exigidas por el Estado con el fin de financiar sus actividades y servicios.
Sirven para financiar el gasto público, redistribuir la riqueza, regular la economía y garantizar el funcionamiento del Estado. Se basan en los principios. ¿En qué principios legales se basan? Entonces, en Colombia los principios legales de los tributos se basan en la Constitución Política, especialmente en el artículo 95, numeral 9. Los principios fundamentales incluyen legalidad, justicia y equidad, y retroactividad, generalidad y universalidad. La clasificación de los tributos. Entonces, tenemos los impuestos, que son pagos obligatorios al Estado sin contraprestación directa, utilizados para financiar el gasto público. Como ejemplo, tenemos el impuesto sobre la renta, que su pago es anual, basado en los ingresos de las personas y las empresas. El IVA, que es un pago sobre el valor de las ventas de bienes y servicios. Tenemos las tasas, que son los pagos al Estado por servicios específicos que recibe el contribuyente. Como ejemplo tenemos los peajes y el pago y la sobretasa de la gasolina. Las contribuciones especiales son pagos derivados de beneficios específicos obtenidos por obras o servicios públicos. Como ejemplo tenemos la contribución por valorización y la contribución de parafiscales al SENA. Como característica tenemos la obligatoriedad, legalidad y no retributivos. Y como elementos tenemos sujetos activo, pasivo, hecho imponible, base imponible, tipo impositivo y la cuota tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria sustancial? ¿Cuáles son los elementos y qué son las obligaciones formales? La obligación tributaria sustancial es el deber legal que surge cuando se cumplen los presupuestos establecidos en la normativa tributaria, lo que genera la obligación de pagar el tributo correspondiente. Como elementos tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base imponible y el tipo impositivo o tarifa. Las obligaciones formales son los deberes administrativos y procedimentales que deben cumplir los contribuyentes para facilitar la verificación y el control del cumplimiento de las obligaciones sustanciales por parte de la administración tributaria. Como ejemplo tenemos la presentación de rentas tributarias, expedición de facturas y la llevada o tenería de la contabilidad. Las declaraciones tributarias son los documentos oficiales que deben presentar los contribuyentes, los cuales informan sobre su obligatoriedad tributaria y el cumplimiento de las mismas. El impuesto, como clasificación de las principales declaraciones, tenemos el impuesto sobre la renta y complementarios. Su periodicidad es anual y los obligados son contribuyentes conforme a las normas vigentes. Tenemos también el impuesto sobre las ventas. Su periodicidad es bimestral o cuatrimestral. Esto depende del valor de los ingresos. Y están obligados, digamos, todas las personas naturales o jurídicas que dentro de sus bienes o servicios generen todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades grabadas con este impuesto sobre las ventas. También tenemos la retención en la fuente de su periodicidad es mensual. Están obligados todos los agentes retenedores de este impuesto. El impuesto de timbre también es mensual. También todos los que sean retenedores de este impuesto. Tenemos la declaración de retención del IVA. Y también tenemos los ingresos y patrimonios, que su periodicidad es anual. Y la declaración de gravamen y movimiento financiero, esta periodicidad es mensual y están obligados todas las entidades financieras. Bueno, como conclusiones tenemos que comprender que los tributos son necesarios para financiar los gastos del Estado y cubrir sus necesidades políticas.
También tenemos que entender que las obligaciones tributarias nacen en el momento en el que el Estado exige el pago de un tributo según los presupuestos contenidos en la normatividad vigente. También debemos comprender las declaraciones tributarias. Es fundamental para cualquier contador, ya que son esenciales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la correcta presentación de los impuestos en una empresa o individuo. En referencias, muchas gracias.